tardes. Volvemos a encontrarnos otro martes por World Café en este ciclo de conversaciones. Soy Chantal Aguilar y hoy vamos a estar conversando de cuán preparados estamos para volver al trabajo presencial. A muchos probablemente de los que nos están acompañando, de los que nos ven por World Café, les tocó ya regresar a sus puestos de trabajo. Otros tendrán que hacerlo en algún momento. Algunos incluso les habrán informado que no va a ser necesario, que pueden seguir trabajando de manera remota. De todo esto, de cómo debemos prepararnos para regresar a nuestros empleos, queremos conversar con el doctor Alejandro Morales, médico especialista en medicina del trabajo, es también director médico del seguro de accidentes de trabajo de la Universidad Católica, institutano también, por lo que podemos ver ahí en los banderines que lo acompañan. ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes, bienvenido. Muy bien, Chantal. Muchas gracias. Gracias a Banco Santander y al ciclo de charlas de World Café por esta invitación, por esta oportunidad de compartir con ustedes información en relación a todas estas inquietudes que surgen en relación al retorno presencial al trabajo, como tú decías muy bien, y también las inquietudes que todos tenemos en relación a cómo evoluciona esta pandemia y qué impacto tiene en nuestra vida familiar, en nuestra vida comunitaria y, por supuesto, en el ámbito laboral también. Así que un gusto estar contigo. Igualmente para mí y para quienes están acompañándonos en este World Café. Primero, doctor, cuéntenos usted, claro, para que lo conozcamos, ¿qué es esto de la medicina del trabajo? Porque hemos escuchado a diversos especialistas, me imagino que esto no tiene nada de nuevo, pero sí es de lo que vamos a tener que empezar a oír probablemente para saber cómo empezar a prepararnos para este retorno. ¿A qué se dedica o qué hace esto de la medicina del trabajo? Chantal, es una muy buena pregunta para partir. Yo debo contar, para explicar esto, una anécdota. La medicina del trabajo es una de las especialidades de la medicina que en Chile no existe todavía como una especialidad reconocida, y lo que se da ahí es una suerte de situación de huevo-gallina, porque CONASEM, que es la institución que reconoce las especialidades médicas, dice que en Chile no hay un centro formador en medicina del trabajo y por lo tanto que no pueden haber especialistas en medicina del trabajo, y así se perpetúa el ciclo. Yo personalmente me formé en el extranjero, en Gran Bretaña. Hay varios colegas que se han empezado a formar a través de diplomados y de magísteres en la especialidad a nivel nacional. Las distintas universidades han avanzado en ese sentido. Y la anécdota que te comentaba es que en una ocasión social en que conversando, haciendo conversación con otra persona, me preguntó a qué se dedica usted. Yo le dije, yo soy médico, y la pregunta que siempre viene después de esa respuesta es, ¿y en qué especialidad, doctor? Y yo dije, medicina del trabajo. Entonces me quedó mirando y me dijo, ¿y eso qué significa? Claro. Entonces dije, bueno, es la rama de la medicina que se dedica a estudiar la interacción que hay entre los seres humanos y su trabajo y los riesgos que eso significa para la salud. Y sonriendo me miró y me dijo, en realidad, doctor, yo siempre supe que el trabajo hace mal para la salud. El, y el trabajo hace bien para la salud, pero cuando el trabajo no está en las condiciones adecuadas, hace mal para la salud, se producen enfermedades tanto psicológicas como físicas, y a eso nos dedicamos los médicos que trabajamos y el equipo de salud que se dedica a la especialidad de medicina del trabajo. Me imagino entonces A que, eso claro, me dedico yo. va a ser muy necesario y van a ser cada vez más solicitados, más recurridos estos especialistas como usted, justamente en lo que queremos conversar hoy día, cómo empezar a preparar este retorno a los puestos de trabajo, a los empleos, lo que ello implica salir a las calles para muchos que no lo han hecho, no lo hicieron por meses, tienen que empezar a prepararse, sus lugares también para recibirlos. De eso queremos conversar, pero antes que entremos de lleno en este tema, revisemos un poquito cómo estamos hoy. Ya estamos a 13 de octubre, 7 meses desde que se detectó el primer caso de coronavirus en nuestro país, un poco más en el mundo. ¿Cómo es la situación hoy día en Chile para que empecemos a ver si es prudente o no hablar de un retorno a los trabajos? Así es. Chantal, lo primero es decir que COVID es una situación, es una emergencia sanitaria, es una pandemia
que va a estar con nosotros durante probablemente un par de años más como un evento relevante en salud. Y por lo tanto, dado que esto es de un periodo prolongado de tiempo, tenemos que ser capaces de gestionar nuestra respuesta. El mundo tiene que ser capaz de gestionar su respuesta pasada el impacto inicial de la emergencia y de todo el incendio sanitario que significó el primer enfrentamiento, la primera ola con el virus. Lo que se está viendo en los países que partieron con la pandemia es que efectivamente, en la medida en que se van relajando las medidas restrictivas, que se va retomando la actividad social y la actividad laboral, es esperable que vuelvan a aparecer casos porque la situación básica es que se ponen en contacto personas contagiantes con personas susceptibles y eso da origen entonces a la generación de nuevos casos. Lo que ha llamado la atención, especialmente en Europa, es que la cantidad de enfermos que se está registrando ahora ha cambiado respecto de las características demográficas de lo que fue la primera ola. Se está viendo más gente joven en los cuadros de COVID y se está viendo también que esos cuadros son menos agresivos que los que se observaron en una primera etapa. Y para eso, desde el punto de vista de la epidemiología, que es la rama de la medicina que se dedica al estudio de las enfermedades en poblaciones, desde la epidemiología lo que se plantea es que esto puede ser porque la mayoría de los susceptibles más débiles ya fueron infectados y ya sufrieron las consecuencias de esto en la primera ola, y entonces ahora lo que está observándose es que los susceptibles están en mejores condiciones para sobrevivir la enfermedad y también no se puede descartar la situación de que el virus haya entrado en una fase de mejor, comillas, convivencia con su huésped. Eso en términos generales también vale la pena tomar unos minutos para explicar. El virus, los virus en general, no pueden subsistir si no es en presencia de un huésped, de otro ser vivo. De manera que, dado que no tienen una vida autónoma, una supervivencia autónoma, ellos necesitan de un huésped. Y si un virus es demasiado agresivo, de manera de que le produce la muerte a su huésped, eso es en el fondo una situación en la que el virus muere junto con el huésped y por lo tanto no es el equilibrio que el virus quisiera obtener como ser vivo en su tarea de reproducirse y por lo tanto lo que ocurre en ocasiones es que ese virus se va haciendo menos agresivo de manera de convivir con su huésped sin matarlo. Y en ese equilibrio entonces logran sobrevivir los dos. Esa situación es posible que la empecemos a ver a futuro también con la calidad de la agresividad del virus SARS-CoV-2, que es el nombre oficial del virus que produce la enfermedad COVID-19. En Chile, lo que hemos observado es que pasada el gran pic, la gran cantidad de casos, el momento más álgido de la epidemia, que fue por ahí por mediados de junio, donde llegamos a registrar 6.000 casos diarios, esto ha ido disminuyendo y en el día de ayer, por ejemplo, el registro fue de 1.575 casos y no se ha producido por lo menos a nivel país, la temida segunda ola secundaria a la celebración de fiestas patrias, Sí. que era un gran temor de la autoridad sanitaria respecto de la conducta de la población en esta como primera fecha significativa de cierta relajo, de cierta libertad en relación a cómo veníamos con distintas restricciones de tiempo. Exacto. De manera que en eso estamos.
¿Cómo podemos un poquito, porque claro, sabemos y siempre se escucha que el coronavirus, bueno, es una enfermedad relativamente nueva todavía o muy nueva, entonces hay mucho que no sabemos de ella, hay cosas que vamos aprendiendo con el paso de los días y cuando uno piensa que ya la conoce de alguna manera, te sorprende como lo que pasó en nuestro país, en Magallanes, con esta variación del virus, de la cepa, podría ocurrir. ¿Por qué pasan estas cosas? ¿Podrían ocurrir en otras partes de Chile mientras estamos hablando y pensando también en esto de retomar los trabajos presenciales? Eh, Muy buena tu pregunta, Chantal. Si yo fuera virus, o sea, si yo fuera el SARS-CoV-2, en eso estaría pensando. Y es por lo que decía recién, o sea, a mí me interesa como organismo vivo replicarme y mantenerme vivo. Eso es lo que Claro, le interesa básicamente al SARS-CoV-2. Y la mejor forma que puede hacerlo es llegar a un equilibrio con su huésped, de manera de no matarlo, enfermarlo sí, levemente, que es el proceso en el cual el virus hackea las células del organismo para poder llevarlas a que reproduzcan más virus. Eso produce una reacción, esa reacción son los síntomas de la enfermedad, de manera que el proceso que se está observando en Magallanes, donde una de las hipótesis es que haya habido una mutación del virus, explicaría esa situación. La OPS está muy interesada en analizar estas mutaciones del virus. Se han descrito en algunos episodios aislados de aislar una cepa distinta, se están estudiando porque en general esas han sido, como lo mencionaba, de menor virulencia, de menor agresividad que la cepa inicial, y eso también va a tener un impacto en relación a las vacunas, mm, dado que la vacuna tiene que ser capaz de hacerse cargo de un cierto perfil genético del virus de manera de poder ser efectivo. Y si estamos desarrollando una vacuna para un perfil genético de un virus que empieza a ser reemplazado por otro, esa vacuna va a ser de corta duración, más o menos lo que pasa con la influenza, lo que significa que habría que repetirla repetirla. cada año o cada 6 meses inicialmente para poder cubrir estas variaciones genéticas del virus. Exacto. Estamos conversando con el doctor Alejandro Morales, especialista en medicina laboral, porque queremos abordar en este World Café de hoy respecto de esta posibilidad y de empezar a conversar de cómo preparar el retorno a los puestos presenciales de trabajo. En esta línea, doctor, ¿cómo proyectan que va a ser el futuro del trabajo? ¿Es prudente empezar a hablar desde ya de este retorno? ¿Debieran hacerlo todos? ¿Cómo ven ustedes este futuro laboral? Yo creo que es el momento de empezar a hablar de las condiciones de trabajo, tanto de cómo ha cambiado el entorno de trabajo para aquellos trabajadores que pertenecen a empresas catalogadas como servicios esenciales y que se han mantenido en actividad presencial desde que empezó la pandemia en marzo, pero también de la situación de las empresas que han debido ajustar sus procesos de trabajo a teletrabajo o a la suspensión definitivamente de sus actividades, y que ahora tienen que empezar, en la medida que este protocolo de retorno laboral paso a paso que ha publicado la autoridad sanitaria, empieza a permitir el retomar actividades tanto en el ámbito laboral como en el ámbito comunitario y recreacional. Yo creo que de lo que tú lo mencionabas también, estamos aprendiendo de COVID, y cada día hay información nueva que nos obliga a revisar los protocolos de tratamiento y los protocolos de medidas de protección frente al virus. En el ámbito laboral, quiero mencionar brevemente y probablemente al final de nuestra entrevista, la información que yo espero hacerles llegar, van a ver una serie de links de referencias bibliográficas donde obtener mayor detalles de lo que vamos a conversar a lo largo de esta entrevista. Hay un documento de la OIT que resume en 10 pasos estas medidas que todo empleador debería tener presente, ya sea
en el mantener la actividad en estas empresas de rubro esencial, o de retomar la actividad o de ajustar la actividad si es que está pensando en el retorno. Y brevemente, y concordante con lo que es la línea de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, lo primero que ellos sugieren es que cualquier protocolo, cualquier diseño de retorno laboral sea conversado y con la participación de los trabajadores, de manera de que ellos tengan la oportunidad, por una parte, de expresar sus temores y sus preocupaciones, y por otra parte, de aportar sus ideas respecto de cómo se imaginan ellos que puede ser una forma segura de retornar controlando el riesgo de contagio COVID. El segundo paso es decidir quién regresa y a qué, porque una de las cosas que esta pandemia nos ha mostrado es que hay trabajos que se pueden realizar a distancia. Sí. Y por lo tanto, una empresa que está pensando en retomar la actividad debería también hacer uso y aprovechar esta instancia de definir qué cargos pueden seguir ejerciéndose a distancia y qué cargos requieren necesariamente de una presencia en los lugares de trabajo. El tercer punto es, definido lo anterior, adoptar las medidas ya sea de ingeniería, eso se refiere básicamente a medidas de adaptación de espacios físicos, de modificaciones de puestos de trabajo, y las medidas administrativas o organizacionales que dicen relación, por ejemplo, con los horarios de entrada, con el diseño de turno, con la gestión de personas, de manera de poder diseñar qué protocolos o qué formas de trabajo se van a implementar para este retorno. Dentro de las medidas de ingeniería, pero como un ítem especialmente relevante, están las medidas de limpieza y de desinfección de los lugares de trabajo y de los lugares o los espacios comunes en aquellos lugares en que exista todavía un espacio donde proveer alimentación, algunos espacios de reunión. En quinto lugar es proveer para todos los trabajadores que retornan las condiciones y las medidas de higiene personal y de protección personal. Eso básicamente es que exista a disposición de las personas la posibilidad de lavar sus manos con agua y jabón, o el uso de dispensadores de alcohol gel cuando ello no sea posible el lavado de mano con agua y jabón. Doctor, de Dime. alguna manera este punto se ha visto que ya está instalado, ¿no? Porque las personas, como bien se acostumbraron a andar con su alcohol gel en los bolsos, en el bolsillo, y también en los distintos puntos de trabajo, al menos uno ha visto que se han instalado estos dispensadores de alcohol gel. Ya parece que eso lo tenemos un poquito adquirido, siento. Así es. Lo importante de recordarlo una y otra vez es que estas son, mientras no exista una vacuna, estas son nuestra primera línea de armas de defensa, y por lo tanto es necesario volver a repetirlas una y otra y otra y otra vez, de manera de que no se dé por sentado de que esto exista, y por darlo por sentado no se mencione, y por no mencionarlo se olvide. Esa es la razón de por qué yo he ido con un poco más de detalle en todo esto, sabiendo que es cierto, la mayoría de la gente ya lo ha escuchado, pero la intención es que no se olvide, y que desde el punto de vista de un empleador, él haga un checklist de qué cosas tiene, y lo vamos a probablemente conversar más adelante también, qué cosas tiene que cumplir para que su retorno laboral sea en condiciones óptimas para su negocio, para las personas, y a la vez para cumplir con los protocolos que la autoridad sanitaria ha exigido a las empresas. ¿Ya? Entonces, así es. Terminar básicamente los puntos que estaba mencionando, Sí. vigilar la salud de las personas, o sea, diseñar un protocolo que permita saber qué hacer si alguien se siente mal estando en el lugar de trabajo, o sea, si inicia sus síntomas estando en el lugar de trabajo,
saber cuáles son los factores de riesgo de cada uno de los puestos de trabajo en esta nueva realidad COVID, hacerse cargo del impacto emocional y en salud mental que ha tenido la epidemia y que tiene también el retorno, de manera de que los trabajadores sientan que tienen a quién recurrir en caso de que ellos tengan temores, preocupaciones, dudas respecto de su salud o de su integridad, de su seguridad personal y la de su familia con este retorno laboral. El revisar los planes y los protocolos para adecuarlos a lo que va cambiando en la situación y estar alerta a cualquier nueva evolución del tema. Eso como grandes rasgos, las recomendaciones que en el caso de lo que publicó la Autoridad Sanitaria Nacional está resumido en 7 grandes puntos en el plan de retorno laboral paso a paso. Como sea, lo que usted nos contaba, lo que conversábamos, supone una transformación definitivamente del trabajo, porque claro, hay personas que ya lo decíamos, hay trabajos que se descubrió, se detectó y se determinó que no es necesario que vuelvan a realizarse desde una oficina, que son perfectamente realizables desde la casa. Hay otros tantos que ya han retornado y muchos que están preparándose para ello. Entonces, claro, van a tener que hacer cambios personales cada trabajador, pero también las instituciones, los trabajos, los puestos de empleo para recibir a estos trabajadores que regresan y que se van a juntar, como lo decíamos, con otros trabajadores que probablemente como ellos tampoco habían salido de sus casas, que tienen los mismos temores o preocupaciones de no contagiarse, de no llevar este virus potencialmente a sus hogares, a sus familias. Es una gran transformación la que vamos a vivir en el mundo laboral producto de este coronavirus, de esta pandemia. Así es, muy bien dicho, y yo creo que eso es esencialmente lo que tanto un empleador como un trabajador necesita como información en este momento. Por ejemplo, el hecho de que el transporte público, y eso no es una sorpresa para nadie, es uno de los puntos de mayor riesgo de contagio. Y entonces, exacto, si yo no puedo evitar el transporte público, porque por supuesto la primera recomendación es, si usted puede irse en bicicleta, si usted puede ir en una forma distinta del transporte público, privilegie esa forma de hacer. Habrá exacto, personas que se podrán ir caminando, el clima afortunadamente nos va a acompañar en los próximos meses en ese sentido. Habrá gente que se podrá ir en una moto, en una bicicleta, o habrá personas que se podrán poner de acuerdo, equipos de trabajo que se podrán poner de acuerdo para usar el transporte personal privado, el auto de alguno de ellos, en condiciones que sean también con medidas de protección. O sea, exacto, lo que se ha visto ahora en los equipos de salud, que son los que están mayormente expuestos a riesgo de contagio, es que los contagios no se han dado en la atención de pacientes, no se han dado en el trabajo propiamente tal, sino que se dan en los momentos en que un trabajador de la salud, cansado, agotado por su trabajo, baja la guardia. ¿Y baja la guardia cuándo? Cuando hace un descanso para alimentarse o para tomarse un café o para conversar con otras personas en un área común, o cuando se traslada a su domicilio, porque ahí al interior de su auto, que a veces comparte con compañeros de trabajo, pero de otros servicios, siente que ya está seguro, que ya salió del mayor riesgo que es el hospital, y ahí elimina la mascarilla, se da un exacto. contacto mucho más estrecho, y entonces la idea es mantener la preocupación de las medidas de protección en los lugares y en los momentos de mayor riesgo. Transporte Exacto. público, alimentación, espacios comunes. Eso, en el relajo, en la confianza está el peligro, dicen, ¿cierto? Y parece que es ahí Así cuando nos es. despreocupamos y somos más susceptibles de enfermar. Que detengámonos en este punto, yo quería verlo más adelante, pero ya que lo empezamos, sigamos y quedémonos ahí. Hay muchos trabajadores que no van a tener la posibilidad de trasladarse en otro medio que no sea el transporte público. Las micros, el metro,
¿Cómo hacerlo para sentirse seguro? Hay muchos que incluso no han dejado de hacerlo en todo este tiempo, en el más álgido incluso de la pandemia. ¿Cómo hacerlo para todos aquellos que empiezan a salir o que no han dejado de tomar el metro? Hemos visto y también desde las instituciones han asegurado y uno ha visto que se limpian con frecuencia, que hay distintas medidas para garantizar o entregar alguna sensación de seguridad, pero ¿cómo lo hace uno personalmente, ese trabajador que va a tomar el transporte público? Yo creo que de nuevo, volvamos a repasar las medidas básicas. El uso de mascarilla, y el uso de mascarilla significa usar cualquier tipo de mascarilla. Puede ser una artesanal hecha en la casa siguiendo las recomendaciones que la autoridad sanitaria ha publicado sobre cómo fabricar una mascarilla artesanal, o las que le provea su empleador o las que ellos ya tienen desde antes. Pero en un buen uso de mascarilla significa que esa mascarilla debe cubrir la nariz y la boca. Uno ve en la calle que hay gente que piensa que la mascarilla es solo para la boca. Eso no es Sí. así. La mascarilla debe cubrir la boca y la nariz, dado que este virus, una de las formas de contagio es a través de estas microgotas de saliva que son eliminadas tanto al respirar como al exhalar y al toser y al hablar, y por lo tanto la mascarilla, para que sea útil, tiene que cubrir estas dos vías de transporte aéreo. Ahora, tampoco sirve usar la mascarilla como lo usa a veces alguna gente, poco menos que en el cuello, apoyando Increíble, la... todavía. No sirve. No. Y el hecho de que alguien piense que es inocuo fumar mientras camina en la calle, es también una forma de falta de cultura cívica, de falta de preocupación por lo demás, porque al fumar, él no solo no está protegiendo su boca y nariz, sino que al exhalar, esa corriente de humo va a proyectar los virus, si es que está contagiado, mucho más allá de lo que es la respiración normal del caminar. Entonces, el, si nos preocupamos de usar bien la mascarilla en el transporte público, si nos preocupamos de evitar el uso de dinero físico y privilegiamos los medios de pago sin intercambio, sino que de contacto, y si nos preocupamos de, en la medida que sea posible, mantener esta distancia social entre personas y de evitar tocar más allá de lo necesario las superficies, las manillas, los respaldos, y de hacernos aseo con alcohol gel después de cada uno de esos contactos, estaremos poniendo en práctica las medidas de protección que disminuyen el riesgo de contagio. Yo Eso, creo que es eso lo que tenemos que seguir difundiendo. eso, las personas que afortunadamente todavía no vemos esta, y ya cada vez se ven más personas, sí, pero no se ven estas aglomeraciones que veíamos en el metro, personas que iban atochadísimas y muy apretadas hasta antes que comenzara esta pandemia. Vale la pena porque hay muchos que tienen el cuidado de no tomarse de la manilla, de no usar el pasamano, antes de no sentar, antes se preocupaban de cuidar, de dejar un espacio entre otros en los asientos del metro. Ayer yo particularmente me tuve que subir y me fijé que parece que se olvidaron todos, porque los asientos iban completamente ocupados, las personas ya no tenían en el metro al menos esa seguridad de dejar un espacio intercalado para no ir tan pegado al otro. Es mejor mantener esos cuidados, ¿no? Por supuesto, y de nuevo eso es una situación que es de difícil equilibrio. En la medida en que más puestos de trabajo se empiecen a reactivar, va a haber más gente que Más va a gente. depender del transporte público y por lo tanto va a volver. En algún momento tenemos que pensar que la actividad se va a retomar, si bien no a los niveles a lo mejor de pre-marzo, sí bastante cercano a ello, y por lo tanto ahí es donde los distintos empleadores pueden colaborar en el sentido de permitir a sus trabajadores ingresos diferenciados en horario, porque eso o sea, si seguimos o si pretendemos volver
a esta locura que significaba nuestro país, en que los colegios, las universidades y los lugares de trabajo, todo el mundo empezaba a la misma hora, significa que nuestras calles, nuestro transporte público, todo nuestro espacio vial estaba saturado porque todos nos movíamos a la misma hora. Eso ya es algo que deberíamos tener en primer lugar en la lista para analizar cómo podemos hacer las modificaciones que permitan que los horarios de entrada sean diferidos y por lo tanto que evitemos las aglomeraciones hasta donde eso sea posible. Perfecto. En los puestos de trabajo, en los empleos, por ejemplo, y voy a contar mi experiencia personal, nosotros trabajamos en hileras, cada uno tiene su computadora, estamos con distancia, pero relativamente cerca un compañero del otro. Nos instalaron unas micas divisoras entre puesto y puesto. ¿Qué otras herramientas o qué otras medidas deben tomar los empleadores, los puestos de trabajo que están recibiendo a sus trabajadores de vuelta? Chantal, yo creo que la situación básica que se ha instalado en Chile y también en el resto del mundo tiende de nuevo a reforzar estas medidas básicas. Ese distanciamiento social es la primera medida. Cuando eso no es posible, las barreras físicas, estas micas, estas pantallas que permiten el que se genere de alguna forma esta distancia con el otro. El uso de mascarillas en los lugares de trabajo donde hay grupos de personas y donde no es posible mantener estas distancias recomendadas. El acceso a aseo de mano, a higiene de mano, ya sea con agua y jabón o alcohol gel. Y una de las cosas que ha aparecido como recomendación también es al hecho de mantener escritorios lo más libre posible de objetos sobre ellos. Nosotros, y probablemente eh, tenga algo que ver con el ser humano, pero también con nuestra conducta, tendemos a tener en nuestros puestos de trabajo un sinnúmero de cosas, De desde todo, pequeños sí. recuerdos, regalos, el dibujo que nos hizo el hijo o el nieto, fotos, un sinnúmero de situaciones que de alguna forma personalizan y hacen más agradable nuestro entorno de trabajo. Claro. Y en las circunstancias actuales tenemos que saber que cada superficie es también una posibilidad de permanencia del virus y de dificultar los procesos de desinfección que se están haciendo. Entonces, tenemos que hacer un equilibrio, un intercambio entre la personalización de nuestro puesto de trabajo y las cosas que solíamos tener en él, y el dejar las superficies lo más despejadas posible para que las personas que hacen el aseo y la higienización puedan hacerlo sin tener mayores obstáculos en su trabajo. Yo voy a revisar mi escritorio porque creo que debo tener más de alguna cosa que podría salir de ahí y dejar más despejado Así es, mi lugar. te lo van a La, agradecer. sí. La toma de temperatura, ¿basta con que la hagan al ingresar a tu jornada laboral o hay que reforzarla o solamente si es que uno se siente mal hay que repetir esta medición? Yo creo que el control de temperatura es uno de los elementos, al igual que las encuestas de salud, de las que deberíamos mencionar también como una de las herramientas que las empresas tienen para poder hacer una evaluación de las personas antes de que lleguen a su lugar de trabajo y también antes de que ingresen. A modo de ejemplo, Banco Santander tiene implementado para su personal una encuesta de salud y una aplicación que permite que esa persona al ingresar e interactuar con la aplicación tenga de vuelta una información que le indica si él está en uno de cuatro condiciones: color verde, amarillo, naranja o rojo, y dependiendo de ese indicador, la indicación de o consultar médico o quedarse en su lugar y realizarse un examen, o de poner atención a algunas otras señales antes de volver al trabajo, o de poder volver al trabajo sin ningún problema.
el control de temperatura juega un rol, pero tenemos que saber que además del control de temperatura tenemos que implementar otras cosas en este retorno, toda vez que ya sabemos que existe una cantidad de personas asintomáticas, portadoras de COVID, portadoras de la enfermedad, que no van a ser detectadas por el control de temperatura. Por lo tanto, la señal de alerta es bueno tener una encuesta de salud preguntando por síntomas, es bueno tener un control de temperatura para detectar fiebre, pero no puede ser el único sistema ni la única barrera, toda vez que esos medios no detectan a los asintomáticos y toda vez que esos medios no detectan lo que son también factores de riesgo social, como es el hacinamiento en los lugares de habitación, como es la necesidad imperiosa de uso de transporte público en varios recorridos, como es el vivir en un grupo de personas que salen a interactuar con otras en ese grupo familiar. Entonces, los controles de temperatura son importantes, no es necesario repetirlos más allá del ingreso. Si alguien tiene molestias y se siente mal, hay un protocolo específico que la empresa debe tener para analizar esa situación y hay que tomar en cuenta qué vamos a hacer como empresa, qué vamos a hacer como persona para hacernos cargo de los asintomáticos que pueden contagiar y que no van a tener ninguno de los otros parámetros que hemos diseñado para controlar. Estamos haciendo conversaciones World Café como cada martes, en esta ocasión conversando con el doctor Alejandro Morales, especialista en medicina laboral. Les recuerdo también que esta conversación o cualquiera de las otras del ciclo la pueden volver a ver, a revisar, a revivir por worldcafé.cl y que también pueden participar con sus preguntas a través de las plataformas para que se la hagamos al doctor Alejandro Morales, como esta que mire nos acaba de llegar, dice: ¿qué debemos hacer los trabajadores si los empleadores no cumplen con las medidas sanitarias recomendadas? ¿Qué hace uno? Esa es una pregunta muy buena. Y yo quisiera abordarla desde distintas perspectivas. En los tiempos que estamos viviendo, en que uno ve un ambiente, por una parte, de crispación, de enfrentamiento, de incluso odiosidad en algunas posiciones, yo quisiera recomendar como primera instancia de respuesta frente a eso una situación de diálogo y de aproximación para entender qué es lo que está pasando. Por eso, y lo recuerdo como uno de los puntos que mencionaba, que tanto los documentos de la OIT como los documentos de la autoridad sanitaria enfatizan, deben existir espacios de conversación y de acuerdo entre empleadores y trabajadores. Eso es lo que asegura el mejor éxito para el negocio, los mejores resultados para el negocio y la mejor protección para las personas. Ahora, en las instancias en que eso no es posible, la segunda situación que queda, la segunda barrera de aproximación, es toda empresa que tenga más de 25 trabajadores debería tener por ley un comité paritario de higiene y seguridad. Y ahí hay representantes de los trabajadores y representantes de la empresa que se reúnen periódicamente para analizar los temas de riesgo presentes en los puestos de trabajo, y COVID es otro riesgo del puesto de trabajo del que hay que hacerse cargo, y por lo tanto la segunda instancia es aproximarse a los representantes del comité paritario para que este tema de incumplimiento o de debilidades en las barreras de protección sea solucionado. Y finalmente, si no existe ninguna de las posibilidades anteriores, la Dirección del Trabajo cuenta con equipos de fiscalizadores que, de acuerdo a una pauta que ha sido publicada, de manera de que está disponible para cualquier empleador y para cualquier trabajador, conocer cuáles son las condiciones en que la autoridad considera que se debería dar el retorno laboral seguro en términos de protección, este contacto con la Dirección del Trabajo, de manera de que sean ellos los que se hagan presentes en ese lugar de trabajo y fiscalicen esos incumplimientos.
Perfecto. Conversábamos hace un rato, doctor, que claro, había mucha preocupación y temor por parte de las autoridades y de alguna manera se estaba esperando lo que pasara 2 semanas después de la celebración de fiestas patrias. Se temía que pudiese haber una alza de contagios debido a este permiso especial que se nos dio, ¿cierto?, para poder disfrutarlo con restricciones. Pero, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Cómo podemos proyectar de alguna manera esto con el paso del tiempo acá en nuestro país? Se ha visto en otras partes del mundo estas segundas olas, estos rebrotes, ahora que estamos hablando de volver al trabajo, que de alguna manera estamos aprendiendo o vamos a tener que aprender a compatibilizar nuestra vida recreativa, familiar, laboral con este coronavirus, aprender a vivir. ¿Cómo podría ser todavía posible hablar de nuevas olas, de rebrotes, y cómo lo evitamos? Bueno, yo creo que sí, yo creo que tenemos que estar preparados para estos rebrotes, ya sea porque haya mutaciones del virus, como lo conversábamos, o porque Claro. hay mayor posibilidad de contagio dado el relajamiento de alguna de las medidas de restricción. A mí personalmente una de las cosas que me ha llamado la atención y que me preocupa, porque creo que tenemos que enfrentarlo de alguna forma, ha sido la noticia en distintos lugares de Europa, en países donde yo personalmente tenía la percepción de una alta cultura cívica y un alto respeto por la legislación y la normativa, como son Alemania, como es Gran Bretaña, donde grupos de personas han salido a la calle a protestar en contra de las medidas sanitarias que las consideran restrictivas Claro. y que definitivamente se oponen a ellas. Y entonces el desafío para nosotros en los equipos de salud y para las autoridades sanitarias es cómo mantenemos en esas personas el compromiso con ciertas medidas básicas que nos permitan una protección personal, comunitaria y laboral, sin llegar al agotamiento y al extremo, al rechazo y a estas posiciones de enfrentamiento, de no acatar, de no colaborar con las medidas generales. Y en ese sentido, creo que es muy importante que nuestras autoridades sanitarias sean capaces de explicar la razón detrás de cada una de las medidas que se toman y por qué son necesarias y por cuánto tiempo son necesarias y cómo se va a evaluar la efectividad de esas medidas. Yo quisiera traer como ejemplo el manejo que ha tenido Nueva Zelanda de la pandemia y en el cual dentro de los puntos destacados que se ha publicitado y se ha reporteado a nivel mundial ha sido el rol tanto de su primera ministra como de los equipos de autoridades de explicar qué están haciendo y por qué es importante que la gente colabore y por cuánto tiempo se van a tomar estas medidas restrictivas, qué resultados se esperan, cómo se va a evaluar que esos resultados se estén obteniendo y cómo se van a hacer los ajustes si es que eso no se logra. Si la gente siente que tiene una posibilidad de participar y de entender las medidas que se están tomando, probablemente la adherencia va a ser mejor y nuestra respuesta como comunidad frente a la pandemia también va a evitar estos impactos de segundas y terceras olas de infección. Sí, es muy importante lo que usted dice, uno no quiere restar la responsabilidad que tienen, por supuesto, las autoridades en el manejo de esta crisis en Chile, en el mundo, pero también, claro, reiterar la importancia de nuestra participación, o sea, de cómo nosotros también tenemos que seguir estas medidas para que todo esto tenga resultado. Le voy a hacer otra pregunta que nos llega de las redes sociales. Dice, ¿cómo los empleadores podemos ayudar a los trabajadores para acceder a una licencia médica por COVID? Es una muy buena pregunta. En este momento, y afortunadamente para los trabajadores, la protección para el tratamiento de la enfermedad, los periodos de cuarentena, ya sean enfermos o contactos estrechos, ha sido suficientemente zanjada por la autoridad de manera de que no quede trabajador sin protección al respecto.
Yo quisiera separar dos grandes ámbitos en ese sentido y respondiendo a la persona que hace la consulta desde la perspectiva del empleador. Si yo soy un empleador y un trabajador mío me relata síntomas de COVID, lo primero que yo debería hacer es aislarlo del resto del grupo de trabajo y arreglar o coordinar el traslado, ojalá en un medio que no sea el transporte público, en un medio privado, el traslado de ese trabajador hacia el organismo administrador de la ley del seguro de accidentes del trabajo, que son básicamente la Asociación Chilena de Seguridad, la Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción, el Instituto de Seguridad del Trabajo y el ISL, que es la entidad pública, para que ellos hagan la evaluación y el estudio de ese caso en relación a si pudiera haber tenido un origen laboral o no. Si se comprueba que ese contagio es trazable, y ahí entra el tema de la trazabilidad, si es trazable a un contagio laboral, otra persona infectada dentro del grupo de trabajo, entonces esa enfermedad puede ser catalogada como una enfermedad del trabajo y tiene derecho a las prestaciones médicas y a la licencia que corresponde a esta situación, que de acuerdo a la última normativa ministerial publicada en el Diario Oficial, se redujo de 14 a 11 días para los casos el tiempo de cuarentena. Sí. Eso entonces es de cargo del organismo empleador, el organismo administrador de la ley donde esté el empleador, y se cubre ese periodo de reposo. Si el organismo administrador determina que no es posible hacer un trazamiento en el ámbito laboral y por lo tanto que esta trazabilidad habla de que este contagio pudo haber sido en el ámbito comunitario, entonces lo que corresponde es que ese trabajador tenga acceso a una licencia por enfermedad común por los mismos 11 días y en ese caso esa licencia la paga la ISAPRE o FONASA, dependiendo donde él tenga su cotización de salud, y eso le da el acceso a ese reposo. Si él es contacto estrecho, y por lo tanto no un caso, sino que alguien que cumple con el criterio de definición de contacto estrecho, que ahora es calificado solamente por la autoridad sanitaria, o sea, ahí no entran ni los médicos privados, ni los organismos administradores de la ley, ni el empleador, sino que solamente la autoridad sanitaria. Si la autoridad sanitaria califica a esa persona como contacto estrecho, tiene derecho a 14 días de cuarentena y de reposo por la enfermedad. La pregunta que se hace todo el mundo es ¿por qué los casos 11 días y por qué los contactos 14? Y la explicación está en lo que hemos aprendido de la enfermedad. El virus disminuye significativamente su carga contagiante en los enfermos a partir del día 8 de la enfermedad. Y por lo tanto, ya al día 11, la carga viral de ese enfermo es lo suficientemente baja como para asegurar que no representa un riesgo significativo de contagio. Sin embargo, el periodo de incubación de la enfermedad puede ser entre 2 y 14 días. Por lo tanto, en ese contacto estrecho, la enfermedad podría manifestarse al día 14. Y en ese sentido se mantiene el periodo de cuarentena de manera de cubrir hasta el periodo máximo de incubación de la enfermedad. Exacto. Muchos de los que siguen estas conversaciones también, doctor, son emprendedores y es por eso que nos llega otra pregunta que dice, ¿cómo podemos implementar la trazabilidad en las pymes? La verdad es que trazabilidad significa básicamente un acuerdo entre empleador y empleado respecto de el responder preguntas que son del ámbito personal y que hacen las veces de una tarea de detective de poder investigar cuáles fueron las instancias de contacto con otras personas y de alto riesgo de contacto con otras personas que ese trabajador o ese colaborador de un emprendimiento
tuvo durante el periodo que hemos dicho que es de mayor contagiosidad y por lo tanto idealmente es hasta 2, máximo 5 días previo a la aparición de los síntomas. Y las preguntas son: ¿dónde vive usted? ¿Con quién vive usted? ¿Hay alguien en su grupo familiar que esté diagnosticado o con síntomas de COVID? ¿Usa o no usa transporte público? ¿Con cuántas personas estuvo en contacto más o menos en el ámbito social? ¿Quiénes fueron sus contactos dentro del el lugar de trabajo? ¿Con quiénes almorzó usted? ¿Con quiénes se trasladó para acá? De manera de poder tener una visión de cómo fue el recorrido de esa persona desde que empezó un par de días o 5 días antes de que empezaron sus síntomas, al momento en que lo hemos detectado, para poder acceder a esa información y poder encuestar a esos contactos potenciales y hacer la mejor barrera de protección frente a la difusión del virus, que es aislar a los contagiantes. De manera que el rol que juegan las empresas, independientemente de su tamaño, es colaborar con la búsqueda de los antecedentes de posibles y potenciales contactos de esa persona contagiada con posibles susceptibles. Doctor, cuéntenos ahora cómo se habla mucho de vacunas, de cierto que de distintos avances en los que hay varias de ellas. ¿Cómo puede cambiar el escenario cuando ya tengamos una? Porque uno piensa que, claro, que si ya hoy hay ciertas señales que nos hacen relajar, probablemente cuando haya vacuna, ¿cómo va a cambiar el escenario mundial, en Chile también? La vacuna en este momento las vacunas en este momento plantean desafíos tanto médicos, sanitarios, como también políticos y económicos. En este momento hay al menos 3, o tal vez un poco más en el último tiempo, vacunas que han alcanzado fase 3. Alcanzar fase 3 significa que están en la última o en la antepenúltima fase de desarrollo y que potencialmente, una vez que se hagan ensayos masivos, podrían estar y haber superado todas las fases de evaluación de la vacuna y podrían estar en fases de producción masiva. Hay anuncios que dicen que lo hizo incluso el director general de la OMS, que es posible anticipar la posibilidad de que hacia fines de año o a principios del 2021 haya vacuna disponible en el mundo. ¿Qué significa eso? Que va a haber un elemento potencial de desarrollo de inmunidad en las personas. Pero la pregunta es, ¿a quiénes vacunamos primero? ¿Cuánto va a costar esa vacuna y quién va a asumir ese costo? Y que sepamos que mientras no haya un 70% de la población inmunizada, o sea, vacunada, no va a haber protección de rebaño. Por lo tanto, la relajación de medidas en relación a esta pandemia no se va a alcanzar antes de los próximos 2 o 3 años, incluso con vacuna disponible. Hay discusiones en este momento que son incluso de tipo ético respecto de si los grupos de mayor riesgo deberían ser los de primer acceso o si el personal sanitario de primera línea deberían ser los primeros en ser vacunados. Si esas vacunas, ¿cómo vamos a hacer el seguimiento para poder determinar cuál es el nivel de inmunidad que desarrolla y si hay efectos colaterales de mediano y largo plazo? Es decir, la vacuna va a ser un tremendo avance como una herramienta en el control de la pandemia, pero tiene todas estas interrogantes que debemos tener en mente y que debemos considerar, porque aquello que depende de nosotros y volvemos a las medidas básicas es lo que podemos controlar y es lo que nos va a seguir manteniendo con un nivel de protección frente al riesgo de contagio. Mascarilla, distancia social, higiene de mano, higiene respiratoria.
Perfecto, ya estamos a minutos de cerrar, doctor. Quisiera eso, que pudiese, ya lo decía, pero no sé si le queda algo más que pudiese agregar respecto de estas recomendaciones que tenemos que entregar a las personas, a cada uno individualmente, o también a los puestos de trabajo, para que podamos empezar a retomar esa vida que teníamos antiguamente y a quienes ya empiezan también a prepararse para un retorno laboral. Gracias, Chantal, por la posibilidad de cerrar esta conversación con World Café de Santander con un mensaje de esperanza. Yo creo que hemos vivido tiempos de temor, hemos vivido tiempos de sufrimiento. Hay gente que ha pasado y ha tenido la condición más dura que puede tener alguien, que es el perder a un ser querido. Al día de ayer, nuestras cifras de fallecidos eran de 13.167 personas. Esos son 13.167 familias que perdieron a alguien y que desde ahí ven el futuro con la tristeza, con el temor de que esto se pudiera volver a repetir en alguien más. Yo creo que tenemos que mirar el futuro con esperanza. Si somos capaces de colaborar con las medidas básicas que hemos mencionado una y otra vez, distancia social, uso de mascarilla, higiene de manos, higiene respiratoria, y si somos capaces de pensar en el entorno comunitario, familiar y laboral, en qué puedo hacer yo para interrumpir esta cadena de contagio, vamos a salir fortalecidos de esta situación. Vamos a tener una posibilidad de lugares de trabajo con mayor conciencia sobre los riesgos, no solo el riesgo de COVID, sino que los riesgos generales, y vamos a tener también deberíamos tener una conciencia de preocupación por el otro que nos permita construir una mejor sociedad. Perfecto. Muchas gracias, doctor Alejandro Morales, por este tiempo, por esta conversación, por sus consejos también y su experiencia para compartir acá en World Café. Le agradecemos a usted, también a quienes nos acompañan, y reiterándoles que pueden revivir esta conversación o cualquiera de las que ha habido en este ciclo en worldcafé.cl. Muchas gracias, doctor. Nos vemos. Que tenga una buena semana. Chantal. Nos vemos. Nos vemos. Muy bien.